Esto que estás a punto de ver no es para todos, es el iceberg de las cosas más perturbadoras que jamás hayas visto. Empecemos. En las profundidades de la selva, donde la oscuridad es tan densa que parece tener vida propia, se cree que se encuentra la bestia del Apocalipsis, un poderoso anticristo que se alimenta de la fe y la inocencia. En los archivos de la Iglesia Católica, se conservan registros de un experimento secreto en el que se manipuló la mente de un hombre, convirtiéndolo en un vehículo para la posesión diabólica. Su rostro se convirtió en un espejo de la destrucción, reflejando la muerte y el caos que se cierne sobre la humanidad. Y ahora, se dice que su presencia es un síntoma de que el fin está cerca, y que la bestia del Apocalipsis está listo para desatar su ira sobre el mundo. En las profundidades de la psicosis, el anticristo se cierne, su sombra sobre el mundo. En el laboratorio de Arguen, se encontraron restos de su obra maestra, ropa y accesorios humanos, cortados y manipulados con una precisión que era a la vez fascinante y aterradora. Los ojos de los asesinados, congelados en una eterna mirada de terror, se convirtieron en testigos silenciosos de la invasión del mal. La paz falsa que él traerá es un sueño de locos, y su llegada es solo una cuestión de tiempo. En las profundidades de la cueva de Altamira, donde las sombras parecen vivir, se ha encontrado evidencia de una presencia que no pertenece a este mundo. Los hallazgos sugieren que la segunda venida de Cristo será de gran desolación, y no solo por la destrucción física, sino por la destrucción de la humanidad misma. Los relatos de los que han sobrevivido a la catástrofe hablan de una oscuridad que se cierne sobre la tierra, de un silencio que es más aterrador que el rugir de un tornado. Y en el corazón de esta oscuridad se encuentra una figura que se mueve sin ser visto, una presencia que se alimenta del miedo y la desesperación. La pregunta es, ¿qué sucederá cuando la oscuridad se convierta en la realidad? En las profundidades de la ciudad de Babilonia, Jesús de Nazaret pronunció una profecía que aún ecoa en la oscuridad. La ciudad, un laberinto de templos y palacios, se convirtió en un caldero de miedo y destrucción. Los sacerdotes y los gobernantes, ciegos a la verdad, se negaron a escuchar. Pero Jesús les mostró su visión del Apocalipsis, la caída de la gran ciudad. Y cuando la tormenta llegó, la ciudad se derrumbó, como si las fundaciones mismas se hubieran desmoronado. La gente corría por las calles, gritando, mientras el cielo se llenaba de humo y llamas. Y en el centro de la destrucción, Jesús se encontraba solo, su voz ecoando en el vacío, la ciudad de Babilonia caerá, y con ella, la ira de Dios. En las profundidades de la mente humana, un laberinto de sombras y miedo se despliega. La psicosis industrial, un fenómeno real y verificable, se cierne sobre millones de personas, robándoles su libertad y su humanidad. En los hospitales de psiquiatría, los pacientes se convierten en máquinas de experimentación, sometidos a tratamientos inhumanos y medicamentos letales. La terapia de choque, un método de tratamiento que promete salud, en realidad, despierta demonios. Y en las sombras, los médicos y científicos observan, impasibles, mientras sus pacientes se desvanecen en un mar de desesperanza y locura. En las sombras de la historia, un imitador de Cristo se cierne, un malvado actor que desempeña su papel con precisión y calculada crueldad. En el caso de Aleister Crowley, el ocultista británico, se encontró con un poder sobrenatural que lo llevó a creer que era el anticristo. Sus escritos revelan una obsesión con la destrucción y el caos, mientras que sus seguidores se convirtieron en víctimas de su sed de poder. En el silencio de la noche, su voz ecoa, un susurro que promete la destrucción del mundo. Y en las profundidades de su alma, un fuego arde, consumiendo todo lo que toca, dejando solo un rastro de destrucción y muerte. En las profundidades de la cámara de la tortura, el sonido de las llamas no es solo un rugido, es un susurro de la muerte. En el laboratorio de la psicología, los sujetos se someten a experimentos que parecen controlados, pero que en realidad son una danza de la locura. Los electrodomésticos de la mente se encienden, y las vidas se desvanecen en un laberinto de sombras. La marca de la bestia se forma en la mano derecha, y el dolor se convierte en una sensación de paz. La realidad se desvanece, y solo queda el silencio de la muerte. En el corazón de la ciudad, donde las sombras se extienden como muñecas de cartón, se encuentra el lugar donde la locura se despliega.
En el Centro de Investigación Psiquiátrico de Arkham se llevaron a cabo experimentos que parecían imposibles de descubrir. Los pacientes, sometidos a terapias inusuales, comenzaron a experimentar visiones y audiciones que no tenían explicación. La realidad se desmoronó, y lo que quedó fue un laberinto de miedo y desesperación, donde la línea entre la realidad y la locura se disolvió, y la oscuridad se apoderó de sus almas. En las profundidades de la oscuridad, el anticristo se cierne, su sombra extendiéndose como una maldición sobre la humanidad. En el laboratorio de Argen, los cadáveres de mujeres se convirtieron en máscaras para su obsesión, mientras que en el Tártaro de Siberia, los prisioneros de Stalin fueron sometidos a experimentos que desgarraban sus almas. Los registros de la Iglesia Católica hablan de una profecía que habla de un hombre que traerá la era de tinieblas, y en los últimos tiempos, los signos se han multiplicado, el aumento de la violencia, la desesperación y la destrucción. La oscuridad se cierne, y el anticristo se acerca, su silencio es el último susurro antes del apocalipsis. En las profundidades de la oscuridad, el silencio es el único testigo de un evento que se cierne sobre nosotros. La pandemia de COVID-19, una enfermedad que se propagó con velocidad y letalidad, dejó a millones de personas atrapadas en un laberinto de terror. Los hospitales se convirtieron en campos de batalla, donde el dolor y el miedo se entrelazaban en un abismo sin fondo. Los enfermeras y médicos, exhaustos y desesperados, luchaban por sobrevivir, mientras que los pacientes, cada vez más desesperados, se convertían en sombras de sus antiguos seres. Y en medio de este caos, algo comenzó a cambiar, algo que nunca se esperaba, algo que nunca debió ser visto. En las profundidades del inframundo, se dice que el juicio final se acerca. En el laboratorio de Argen, el horror se convirtió en realidad. Los cadáveres de mujeres y niños, desmembrados y vestidos con ropa de sus propias familias, se convirtieron en el escenario de una masacre sin fin. Los investigadores, aterrados, descubrieron que las víctimas habían sido sometidas a una tortura sin fin, sus almas atrapadas en un infierno de sufrimiento. Y ahora, se dice que el dueño de la casa, un hombre con una sonrisa sin fin, espera a todos nosotros, listo para recibirnos en su reino de gloria. En las profundidades de la oscuridad, el anticristo se cierne, un poderoso enemigo de Dios que se esconde en las sombras, esperando el momento perfecto para desatar el caos. En el infierno de la psicología, se han realizado experimentos que han revelado la verdadera naturaleza del mal, la manipulación de la mente, la destrucción de la conciencia y la creación de seres que se alimentan del miedo y el sufrimiento. En el silencio de las cárceles, en las sombras de los cementerios, en las profundidades de los abismos, el anticristo se prepara para su gran revelación, y cuando su voz se escuche, el mundo se tambaleará ante la verdad. El fin de los tiempos está cerca, y el mal es el único que nos espera. En las profundidades de la selva amazónica, se encuentra un lugar donde la naturaleza y la violencia se unen en un abismo sin fondo. La bestia del Apocalipsis, un ser legendario que ha sido objeto de miedo y fascinación durante siglos, se cree que es el resultado de una combinación letal de la naturaleza y la ciencia. En el laboratorio de Argen, un hombre que se convirtió en un asesino en serie después de experimentar con la mutilación de cadáveres, se descubrió que la violencia y la muerte pueden desatar una fuerza bestial que consume a quien la experimenta. Ahora, en la selva, la bestia del Apocalipsis se alimenta de la ira de Dios, un símbolo de la destrucción y el caos que se cierne sobre el planeta. En las profundidades de la oscuridad, se despiertan los sueños de la humanidad. En el laboratorio secreto de la CIA, se creó el protocolo MK-Ultra, donde se sometieron a sujetos a tortura psicológica y experimentos letales. Los sujetos, aislados durante semanas, comenzaron a mostrar cambios irreversibles en su comportamiento, como la pérdida de la razón y la adicción a la violencia. Lo que parecía una prueba controlada terminó revelando algo mucho más inquietante, la posibilidad de que la mente humana pueda ser reprogramada y que la destrucción total es el resultado final de esta curación. El anticristo no es un mito, es la realidad que nos espera en la oscuridad. En las profundidades de la estación de sonido de Vostok, en el corazón de la Antártida, se registraron sonidos que no pueden ser explicados.
Los científicos atestiguaron la presencia de una frecuencia de sonido que parecía venir de todas partes y de ninguna parte al mismo tiempo. Al acercarse, la señal se volvió cada vez más intensa, hasta que parecía que el silencio mismo se estaba desmoronando. Y entonces, las grabaciones mostraron algo que nunca deberían haber visto, una voz, que parecía provenir de todas partes, que decía una sola palabra, repetida infinitamente: no te escuchan.